Estamos de vuelta este día viernes a las 8:45. Conversamos ahora sobre, un hecho de gran relevancia. El pasado día lunes entrevistábamos acá al ministro de Economía, Jorge Méndez Gerbruger, expresidente del Congreso y un político de larga trayectoria en el país, quien como ministro de Economía planteó la iniciativa de ley se llama Inversión y Conservación de Empleo. Es la iniciativa de ley que buscaba permitir que las maquilas y los call centers tuvieran beneficios fiscales para quererse prolongar en el país. Decía Méndez Gerbruger que de esta manera se estaba buscando defender más de 100,000 empleos, pero en términos concretos nadie le sabe decir a uno cuántos empleos en realidad genera la industria textil en el país. Junto a él se encontraba ese día un integrante, un economista senior, un investigador del ICEFI, del Instituto de Estudios Fiscales, y entonces él se oponía directamente a la forma en que se estaba planteando la iniciativa y dice que es simplemente abrirle otro agujero a nuestro país, al fisco y a los ingresos que se generan para el país. Finalmente, el Congreso el día martes no reunió el quórum necesario. Se necesitaba 105 votos para pasar la ley por trámite de urgencia. Y la ley habrá de ser conocida entonces en el mes de enero, a pesar del apremio que planteaba el ministro de Economía. Por cierto, esa iniciativa de ley le permitiría al ministro de Economía calificar a cualquier empresa que quiera gozar de este tipo de exenciones, en lo que parece ser una decisión bastante discrecional o una posición bastante discrecional e indeseable en términos democráticos y de balance de controles. Finalmente, no se le hizo al señor Méndez Gerbruger, la ley no ha sido aprobada y habrá que esperar para el mes de enero a ver si finalmente se aprueba. ¿Qué piensan ustedes? No se le hizo al ministro, pero sobre todo no se le hizo a este grupo que podría estar interesado en beneficiarse con esa discrecionalidad. El punto, el meollo es quiénes van a beneficiarse y por qué van a beneficiarse. Y eso es lo que genera mucha suspicacia, mucho rechazo. Una ley que más que paralelo a generar empleo, lo que va es a también fomentar los privilegios y la discrecionalidad para ver quién se beneficia de algo que no está claro. Las reglas no están claras. No sé si los diputados por responsabilidad o por irresponsabilidad, como más suele ocurrir, no llenaron el quórum, pero al final es saludable que mientras no esté claro cuántas empresas y quiénes, bajo qué perfil pueden acogerse a esa exoneración fiscal, no debería aprobarse una ley que quede en manos de un funcionario de turno, decir quiénes entran y quiénes se quedan fuera. Yo quisiera retomar palabras de esa entrevista que tuvo Abelardo, que más conoce mucho el tema porque de hecho fue superintendente. Abelardo Medina, el investigador senior de ICEFI. Superintendente interino de la SAT, entonces conoce el esquema tributario. Y él argumentaba el hecho de que la exoneración o este tipo de beneficios indirectamente implica que alguien tenga que cubrir ese agujero que es el resto de la población. Exacto. Entonces, si es así, este fomento del empleo termina castigando por desnutrir al Estado de servicios esenciales que estos trabajadores que pueden aspirar a ese empleo tengan que pagar del sueldo que perciben en temas como salud, educación, seguridad, transporte. Es decir, finalmente la promoción del empleo a costa de los servicios que debe prestar el Estado por mandato constitucional y legal no constituye en sí un beneficio directo para esas familias y esos hogares. Lo que constituye es un recargo para el resto de la gente que tributa, que evidentemente hay que ampliar esa base, pero con una serie de parámetros de justicia y equidad, pero no implica en sí la conservación per se del empleo. Además de eso, creo que también es muy resaltable el hecho de que esta facultad termina siendo un riesgo muy importante para el resto de los sectores del país, porque históricamente, el ministro de Economía siempre ha sido un cuadro en el cual tiene mucha incidencia el sector productivo de este país para su designación en todos los gobiernos. Entonces creo que vale la pena determinar tal vez la necesidad de una legislación madura y responsable para este tipo de acciones y sumamente fiscalizable y transparente para que la actividad realmente sea esa, es decir, minimizar el costo lo más posible para el resto de la población del país, ¿no? Pero otra cosa también aquí, fíjense, esta ley de maquilas, como se le conoce, el decreto 2989,
se aprueba en el 89. Desde ahí eran 10 años de beneficios y privilegios fiscales que se han venido prorrogando hasta el día de hoy. Yo puedo entender que haya compromisos ante la OMC de ir cambiándose a otro tipo de subvenciones, irse saliendo de este esquema, y que es lo que argumentan también estas empresas, de decir tenemos que cumplir con los compromisos internacionales. Pero también, ojo, que una empresa que no ha logrado en 10 años sobrevivir sin ese tipo de privilegios, mejor que cierre y que se dedique Carmen, a otra sí te cosa. tengo que cuestionar. Estamos hablando de un tipo de empresas que se mueven en un entorno, en un mercado mundial en el que realmente los márgenes pueden ser bastante reducidos. Yo no puedo asegurar cuáles son las cuentas de la maquila, pero sí veo que son numerosos estados los que terminan generando este tipo de condiciones para tratar de atraer la maquila. Pero por eso te digo, las nuevas condiciones de la Asia, OMC ha que ido paga poniendo centavitos de salario, los que tienen en este momento la mayor competitividad. Pero habría que ver y revisar cuáles son los esquemas de beneficios o de privilegios que estos países otorgan para poder ser competitivos en el Estado. Aquí lo que yo digo es que la OMC ha ido cambiando ese tipo de subvenciones, y por eso es que ellos argumentan que es necesario cumplir con esos compromisos, aunque Luis Linares acá en una entrevista que estuvo también a las 8:45 decía, bueno, lo que pasa es que siempre nos agarra la puerta, el dedo, porque lo dejamos hasta última hora. Este cambio de subvenciones tendría que hacerse de manera gradual, pero como siempre se hace a última hora, entonces se viene y se otra vez asustando con que se van a perder 80,000 o 100,000 empleos, cuestión que como no hay datos, no se sabe exactamente si podría llegar a ser así. Yo difiero en el hecho de que no han podido. Yo creo que no han querido. No han querido porque finalmente el costo se traslada mejor al Estado o al sueldo de los trabajadores. No hay para dónde, con la intención de los salarios mínimos diferenciados incluso. Entonces creo que lo que ha faltado es acción, pero no de nosotros como Estado. Tal vez para presionar, sí. Pero creo que ha sido un acomodamiento de este sector en particular que ha generado parte del crecimiento económico del país, ¿no? Unilateral de la ley, más no un contrapeso que diga, bueno, ¿qué vamos a ganar? Había una defensa, ahí tiene razón Paola, y en realidad tiene que ver eso con que el Ministerio de Economía está habitualmente administrado por el sector empresarial, pero, por ejemplo, que ve el interés empresarial. Ha presentado también sus observaciones a esta iniciativa de ley. El asunto está en que aparentemente no ha sido escuchado. Pero fíjense, hay cuestiones sumamente lamentables. A mí me comentaba el otro día un analista en temas de pobreza, en el caso de algunas maquilas, en donde, a pesar de gozar de estos privilegios y de estos beneficios fiscales, resulta ser que algunas ya no quieren rentar ni siquiera un espacio en donde poner su equipo. Y están utilizando la estrategia de decirle a las familias que sean ellos los que ensamblen en sus casas, con lo cual ellos se ahorran todos los costos de operación, en el sentido de que, por ejemplo, no pagan luz. Las familias tienen que inclusive hacer una inversión en comprar las máquinas. Entonces, del salario que reciben, que ya es poco, tienen que pagar o abonar a la máquina de coser, y aparte ser ellos los que pagan la luz. Entonces, ese tipo de cuestiones, yo no puedo decir que todos los empresarios sean malos, pero aquí es donde vengo nuevamente a insistir en la importancia de que el Ministerio de Trabajo y las autoridades de gobierno supervisen también que cumplan con las obligaciones laborales, porque no pueden ser solamente sujetos de derechos. Ahora, señores, también piensen ustedes que una sociedad que tiene tantas disparidades en términos de personas con ciertas aptitudes y capacidades creadas por la educación para trabajar en unas cosas, y gente que carece de esas aptitudes o de esas destrezas, sí requiere de diferentes motores de la economía. Y yo sí veo en la maquila, o por ejemplo en los call centers, que era uno de los que estaban siendo beneficiados por esta iniciativa, yo los veo como un motor deseable de la economía en ciertos segmentos. No significa eso que se convierte en el gran motor de la economía nacional, pero yo tampoco creo que debería haber un rechazo absoluto. Lo que querríamos, sí, es que se regule, que se supervise y, por supuesto, que las exenciones se limiten específicamente a lo indispensable. No, pero además también lo que pasa es, yo estoy de acuerdo con eso, el tema del fortalecimiento del tema del Ministerio de Trabajo, pero lo que me parece desafortunado es que la visión desde el sector económico institucional, el ministro de Economía, no vele o no tenga el alcance de ver intereses de Estado en este tema, sino que lo que apareciera es que son intereses puramente gremiales y ojalá de todo el sector productivo del país. La defensa que se hizo, no solo en esta mesa, que ha generado él desde que asumió la cartera de Economía, es
aparentemente un lobista del sector textilero del país, ¿no? Sí, hay que ser ecuánimes en esto. Fíjense que el otro tema importante acá es la ley de zonas francas. Esta ley también abarca el tema de zonas francas. Que eso, las zonas francas, ¿cuál objetivo tienen? El de descentralizar el desarrollo. Y de las 18 zonas francas que existen en la actualidad, solo 6 están fuera del departamento de Guatemala. Entonces no se está cumpliendo con la legislación. Y de todos tienen los privilegios. Señores, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo hoy día viernes a las 8:45.